Buenos días, profesora. Nuestro grupo está conformado por Valentina Chacón, Aníbal Vargas, Stephanie Rodríguez, Alexandra Vivas y mi persona, Mariana Camacho. A nosotros nos tocó hablar sobre el tema 16, 17 y 18, los cuales comprenden la computadora y sus partes, el software, la red informática y el correo electrónico. Las computadoras son máquinas de funcionamiento electrónico capaces de recibir y procesar gran cantidad de datos, con el fin de recaudar información que le será útil al ser humano, convirtiéndose así en el invento más revolucionario creado por el hombre. Esta útil y versátil herramienta no es más que la unión de circuitos, componentes integrados y extensiones electrónicas, que es lo que hace posible su buen funcionamiento. Estos dispositivos han evolucionado y pasaron de ser grandes e incómodas máquinas a ser pequeñas y ligeras. Los componentes de la computadora se agrupan en dos categorías, el software y el hardware. El hardware es el cuerpo o todo aquello que hace referencia a la parte tangible del computador, y el software es aquello intangible del ordenador, aquella parte que es aquello que engloba la parte digital. Las partes de la computadora. La computadora requiere de diferentes partes para su buen funcionamiento. Entre estas podemos mencionar el procesador. La unidad central de procesamiento o el CPU es el cerebro de la computadora encargada de procesar información y de realizar los cálculos y la comprensión de datos, controlando así todo lo que ejecuta el ordenador. La memoria RAM es la encargada de almacenar datos de manera rápida y temporal para que el dispositivo los aproveche en el momento. A mayor cantidad de RAM, mejor funcionará el dispositivo. Estos datos no son almacenados, solo es conservada la información de las acciones que se están realizando con estos datos. La memoria ROM es la memoria encargada de almacenar datos de manera permanente, solo que estos se almacenan como solo de lectura, ya que el usuario, una vez que los descarga, no los puede ni editar ni modificar. Esto incluye lo que denominamos BIOS y las instrucciones. Placas de sonido y de video son los dispositivos de hardware que van conectados a la placa madre y es aquello que le permite reproducir al dispositivo tanto imágenes como sonidos. En los dispositivos de almacenamiento secundario, es esta memoria lo que le permite al sujeto descargar de manera permanente información o al menos hasta que éste decida eliminarlos. Este incluye los videos, las imágenes, los archivos, entre otras cosas. El hardware externo está conformado principalmente por dispositivos de entrada y salida. Son piezas que envían datos sin procesar al computador para que éste a través del software los procese. Entre estas tenemos el teclado, que es una herramienta que le brinda al usuario la posibilidad de introducir los datos para que después sean procesados por el CPU. Su aspecto es muy similar al de una máquina de escribir. El monitor. Por medio de una interfaz, le permite al usuario visualizar datos previamente procesados por el CPU. La unidad mínima mostrada por el monitor se denomina píxel. Actualmente existen monitores de cristal líquido. El ratón. Al igual que el teclado, trabaja interactuando con una interfaz gráfica. Estos dispositivos le envían instrucciones al CPU para que éste los procese. También están los dispositivos de salida, que son aquellos que envían información hacia afuera ya procesados. Entre estos se puede nombrar al monitor, que está constantemente enviando imágenes ya procesadas por el CPU. O como método más permanente están las impresoras. Por otro lado están los dispositivos periféricos, que son aquellos dispositivos de entrada y salida que no son necesarios para el buen funcionamiento del ordenador, como lo son el micrófono, la cámara, las impresoras, entre otras cosas. Los tipos de computadora. Entre estos tenemos la supercomputadora. Son un tipo de equipamiento diseñado para procesar gran cantidad de datos rápidamente. Estas deben tener su propio sistema de refrigeramiento ya que generan demasiado calor y consumen gran cantidad de energía. Los mainframes están destinados a manipular gran cantidad de información de entrada y salida y de almacenamiento. Estos trabajan con diferentes terminales físicas en distintas áreas. Las minicomputadoras se encuentran entre las mainframes y las microcomputadoras y son el tercer tipo de computador con más capacidad de almacenamiento. Las computadoras personales, también llamadas microcomputadoras, son un equipo pequeño de gran funcionamiento y de gran capacidad. El término PC se generó en 1981 cuando se lanzó la Personal Computer. De ahí es donde deriva esta abreviación. Las computadoras de escritorio. Actualmente las computadoras vienen en todo tipo de presentación y en los más distintos formatos.
pero el más reconocido es la computadora de escritorio. En todos los dispositivos cuentan con las herramientas para un buen funcionamiento, pero a diferencia de los notebooks, estas poseen diferentes periféricos de entrada y de salida, las computadoras portátiles. Estas son por cuestiones de dimensiones y peso les permiten al usuario transportarla fácilmente. Cuentan con unas baterías que son su propia fuente de energía. Las notebooks poseen capacidades muy similares a las de las computadoras de escritorio, pero en un formato transportable. Debido a que son más pequeñas, son más eficientes con respecto a la energía, que es algo muy vital e importante, ya que dependen de baterías para su buen funcionamiento por horas sin necesidad de estar conectados a una fuente eléctrica. No requieren periféricos ni de entrada ni de salida, a menos que sean para realizar tareas extras. Los smartphones y las tablets también son considerados un tipo de computadora, ya que poseen un sistema de funcionamiento muy similar al de las PC, solo que en formas distintas. Buen día, mi nombre es Valentina Checo Montarulli y el día de hoy les voy a hablar sobre el disco duro, el disquete, la velocidad de un computador, la potencia de un computador y por último el vocabulario informático. Ok, el disco duro, ¿qué es? El disco duro son los dispositivos de almacenamiento de datos en los que podemos archivar cualquier tipo de información digital, ya sea fotográfica, videos, entre otros. El disco duro es una de las partes más importantes de cualquier sistema informático. ¿Cómo funciona? El funcionamiento de un disco duro realmente es muy sencillo. Los cabezales ponen marcas magnéticas a lo largo de las pistas del plato con 3 posiciones diferentes, 1, 0 o neutro. Y los sistemas informáticos son capaces de interpretar ese código binario como información. ¿Para qué sirve? La unidad de disco duro sirve como dispositivo de hardware de memoria no volátil que almacena permanentemente datos en una computadora. Disquete. ¿Qué es el disquete? Se denomina disquete a un elemento que permite almacenar datos digitales. ¿Para qué sirve? Los disquetes almacenan archivos informáticos en un paquete portátil. También es una de las partes del hardware. ¿Cómo funciona? Los disquetes pueden cargarse en una unidad de disco, lo que hará que la lengüeta metálica se deslice hacia un lado y exponga el disco delicado dentro de la computadora para leer. La velocidad de un computador. La velocidad de un computador va a depender tanto del microprocesador, de la memoria RAM, de la tarjeta de video y del disco duro, siendo a su vez afectada directamente por el nivel de potencia que posee. La potencia de un computador. La potencia de un computador se determina aproximadamente por la multiplicación de la tensión de recepción de corriente por la intensidad de circulación de la misma. Cada aparato posee una característica principal llamado factor de potencia y está contenido en un número entre 0 y 1. Tenemos 3 tipos de potencia elementales: la potencia activa, la potencia reactiva y por último la potencia aparente. La potencia activa es la medida en vatios y aprovecha el ordenador. La potencia reactiva es medida en voltamperios reactivos y esta no es útil ni aprovechable. Y por último, la potencia aparente está medida en voltamperios y es la mayor potencia. Tenemos el vocabulario informático. En la informática hay gran variedad de palabras. Algunas de ellas son el antivirus, Bluetooth, los bytes, driver, el DVD, Microsoft, microprocesador, modem, la tarjeta RAM, las páginas web, el pixel, Wi-Fi,
PDF, la webcam y entre muchísimos otros. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Aníbal Vargas y yo les voy a exponer sobre el software. El software proviene del inglés, cuyo significado literal es partes blandas. El software son las instrucciones para comunicarse con el ordenador y que hacen posible su uso. Resumiendo, el software en informática son los programas. El software es todo lo que se instala en la computadora y luego se muestra y se usa en la pantalla. El conjunto del software y el hardware forman lo que se llama un sistema informático y los dos van de la mano. Los tipos de software se dividen en dos, según su función de precio y su función de uso. Según su función de precio, se divide en cuatro. El software freeware es todo aquel programa que se distribuye gratuitamente, sin ningún costo adicional. También existen autores que lo único que piden es que te registres, es decir, que digas que usas su programa. El software shareware es otra modalidad de comercialización todavía más extendida. El programa se distribuye con limitaciones, bien como versión de demostración o evaluación, con funciones o características limitadas, con un uso restringido a un límite de tiempo establecido. Un ejemplo son 30 días. El software adware son programas gratuitos en su totalidad, pero que incluyen publicidad en su programa. El software libre puede ser pago o gratuito, pero una vez adquirido el programa, el usuario tiene acceso al código fuente, las instrucciones del programa y puede modificarlo y ampliarlo y redistribuirlo libremente. El software, según su función de uso, se divide en tres. El software de aplicación son los programas que realizan determinadas tareas humanas que anteriormente se hacían a mano. En definitiva, es aquel que sirve para realizar tareas, facilitando así al usuario su trabajo. El ejemplo de esto sería las hojas de Word o las hojas de cálculo de Excel. El software de programación son aquellos programas que permiten al programador programar, es decir, desarrollar otros programas usando para ello diferentes lenguajes de programación. Ejemplos son los editores de texto para escribir programas en un lenguaje concreto, por ejemplo Java o Pascal. El software en sistema son programas que sirven para que el usuario tenga control sobre el ordenador y dar soporte a otros programas. Consiste en software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo, proporcionando control sobre el hardware del ordenador. ¿Qué es un virus? Un virus informático es un programa malicioso o malware que contamina el sistema operativo de los sistemas electrónicos como computadoras o teléfonos inteligentes. Este programa ingresa al sistema al ser incrustado dentro de un archivo común bajo la forma de un código. Al ejecutar el archivo se despliega la acción infecciosa del virus. El propósito de estos virus puede ir desde una simple broma hasta el espionaje de información personal o destrucción de archivos y equipos. La mayor parte de las veces este tipo de proceso es inadvertido por los usuarios. Las características de los virus son: infectan los archivos del disco duro, afectan o imposibilitan el desarrollo del equipo, se mantiene en estado latente en la memoria RAM del dispositivo incluso cuando el programa no está siendo ejecutado, no necesariamente se manifiesta el primer contagio. Cada virus tiene un objetivo específico: ralentar equipos, destruir archivos, obtener información secreta, entre otros. Los tipos de virus se dividen en 5. Los troyanos, también llamados caballos de Troya, pretenden obtener información personal del usuario sin que éste lo detecte, ingresando en el sistema de manera inadvertida. Los backdoors es una puerta trasera que permite que un tercero introduzca archivos infectados en el sistema. Es semejante a un virus troyano. El virus de bot o virus de arranque se inicia cuando arranca el sistema operativo. Las bombas de tiempo son aquellos que residen sigilosamente en el sistema. Se activan solo a partir de un momento programado por su creador. Los virus de marco son aquellos que se incrustan en los archivos que contienen marcos, particularmente los documentos de Word y los documentos de Excel. Al ejecutarse el comando del archivo, se ejecutan primero las órdenes del virus. ¿Qué es un antivirus? Un antivirus es un programa informático que tiene el propósito de detectar y eliminar virus y otros programas perjudiciales antes o después de que ingresen al sistema. La carrera armamentista entre el virus y el antivirus empezó en el reconocimiento de firmas. Estas firmas no son más que retrasos del virus, que el antivirus puede detectar con un escaneo a fondo de todo el sistema. Dicha forma de proceder tiene un inconveniente: los falsos positivos. Algunas veces programas que utilizan códigos similares para, por ejemplo, quedarse residentes en memoria eran detectados falsamente como virus cuando en realidad no lo eran. Hola, mi nombre es Alexandra Vivas, mi cédula de identidad es 29.925.366. Estoy cursando con la sección 21 en la materia de Ciencias
método científico con la profesora Yanixa Hidalgo. A continuación les voy a hablar sobre el correo electrónico o el email. Es una red de comunicación que consiste en el intercambio de mensajes de texto, permitiendo adjuntar archivos digitales o bien ya sea de aplicaciones o ficheros generados por audios, videos o imágenes que entre los mismos usuarios se comparten por medio de ordenadores conectados a una red informática. Su rapidez, su bajo costo y la posibilidad de transferir cualquier archivo en formato digital permiten que sean una de las aplicaciones más utilizadas en Internet. Sus características son las siguientes. Es híbrido entre lo oral y lo escrito. Esto quiere decir que tiene aspectos interrelacionados en la cual puedes escribir lo que piensas y comunicarlo desde un mejor enfoque. También posee dinámica social a través de grupos sociales que comparten información relevante o irrelevante de su resolución. También el correo electrónico es un acto comunicativo con un objetivo definido, permitiendo que su información sea jerarquizada, concreta y precisa. Por último, posee atributos escriturales. El correo electrónico web está ubicado en la página web del proveedor. Es accesible desde cualquier lugar que tenga acceso a Internet. Además, permite consultar cuentas de correos basados en protocolos como el correo POP. El lenguaje protocolizado entre ordenadores para el intercambio de Internet es el sistema de acceso precisado en un programa gestor del correo. Su configuración. Existen numerosas empresas en la red que ofrecen cuentas de correo gratuitas, ya sea en inglés o en español. Las más destacadas son Gmail, Hotmail o Yahoo. A continuación les voy a dar los pasos a seguir para crear una cuenta. Primero, debes verificar que tengas acceso a Internet. Segundo, elijas la página de tu preferencia, bien ya sea de Gmail, Hotmail o Yahoo o otros. Y luego debes ingresar tus datos personales, como nombres y apellidos, la fecha de nacimiento, nacionalidad y teléfonos. Luego debes ingresar los datos de la cuenta, que son el nombre de usuario, la contraseña, debes verificar tu contraseña y por último, si llegas a olvidar la contraseña, debes indicar una pregunta y una respuesta secreta que tú solo debes saber o un número telefónico, en la cual ellos se encargarán de enviarte un código y la debes introducir en tal caso y recuperas tu cuenta. Por el lado de la seguridad, el correo electrónico se ha convertido en uno de los elementos más fáciles para introducir o propagar un virus, ya sea mediante un correo no deseado que esté marcado como un spam o esté escrito en inglés. A continuación te voy a dar unos consejos prácticos para que los apliques al momento de si te llega a presentar un problema. Debes separar los párrafos, debes firmar cada mensaje y cambiarle el asunto. Luego debes presentar presentar el trabajo o el archivo con un logo de advertencia, ya que si lo vas a compartir, aunque no es recomendable, pues tienes que indicarlo de que presenta algún problema. Ok. La importancia académica y cotidiana. El correo electrónico ha tenido un gran impacto en la tecnología de comunicación. Por ende, ellos han facilitado así como un entorno más social, más humano, en el que puedas compartir tus conocimientos y gestionar algunos archivos, entre otras cosas. A través de sus movimientos, el correo electrónico se ha visualizado como un acto de interacción social. Gracias.